es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar. Saludos y bendiciones para toda la gran teleaudiencia que nos está observando en todos los lugares adyacentes a Socopó, allí en Capitanejo, en Ciudad Bolivia Pedraza, en Bumbún, en Chameta, bueno, hasta donde puedan llegar las ondas hercianas en el área del campo, en el área rural. Que el Señor Jesucristo bendiga sus vidas, bendiga esas labores que ustedes están realizando, sus hogares, sus familias, sus economías, su salud. Que sea Dios supliendo toda necesidad en esta hora, en este momento, en este tiempo. Nosotros felices, agradecidos con Dios por su inmenso amor, por esta hermosa oportunidad de poder estar aquí con ustedes con mucha fe. ¿Qué es la fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, es creer que cada palabra que está plasmada aquí en las Sagradas Escrituras se hace real cuando nosotros la leemos y la aplicamos a nuestras vidas, cuando creemos en esas promesas de Dios, de seguro que del cielo viene esa bendición. Así que con mucha fe estamos aquí para compartirles a ustedes las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, esa palabra que cambia los pensamientos negativos y coloca pensamientos positivos, esa palabra que nos sana cuando estamos enfermos porque creemos en el poder sanador de nuestro Dios. Y aquí estamos nuevamente cada semana para darles a ustedes esas maravillosas noticias de que Dios les ama, de que Dios tiene promesas grandiosas para ustedes y sobre todo la salvación para el alma. Hoy me acompañan Kareli, Julia, bueno, felices porque tenemos esta hermosa oportunidad de compartir con ustedes. Bienvenidas, muchachas. Muchas gracias por la invitación, hermana Ana. El día de hoy estamos de nuevo, como cada semana, trayendo para cada uno de ustedes, seleccionando temas. El día de hoy estaremos compartiendo, debatiendo un tema muy importante. Les invito a quedarse hasta el final, agradeciéndole a cada uno por su fiel audiencia al programa La Voz Pentecostal. Así es, bueno, Dios le bendiga, que la paz del Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Bueno, es un honor estar nuevamente acá en este canal compartiendo con ustedes palabras de Dios y primeramente gracias a Él que nos permitió estar aquí. Y nuestro tema de hoy, siempre traemos esa interrogante, ese título de cada tema que Dios nos inspira por el poder de su Espíritu Santo para compartirles a ustedes. Y hoy queremos hablar del miedo y sus efectos. Así que si usted ha tenido algunas interrogantes acerca de este tema, bueno, hoy esté atento porque Dios tiene respuesta para cada una de esas interrogantes. Cuando hablamos de miedo, a veces se podría pensar, o muchos piensan, que es como una actitud o un sinónimo de cobardía en las personas que lo pueden sentir. De repente en otras personas podríamos ver que el miedo es como que el estilo de vida, siempre está como que presente en sus vidas. Y para otros podríamos ver que el miedo se convierte, cuando hablamos de miedo, es como una enfermedad, porque las personas están como asustadas, a veces están ansiosas, a veces entran en pánico, a veces llegan hasta sentir terror. Hay muchas maneras de pensar, muchos conceptos cuando nosotros hablamos de lo que es la palabra miedo. Pero vamos a compartir, Kareli, ¿qué significa miedo? Así es, el miedo es un estado emocional. Eso permite que la persona tenga la sensación de temor, de que ocurrirá algo malo y pues en algunos casos puede ser real, como a veces puede ser imaginario en la mente del ser humano. Así es, de esta forma
ya podemos identificar qué es lo que significa el miedo, pero también es importante saber cómo se clasifica. El miedo, aparte de ser una emoción que se puede, muchas veces no se puede ocultar. Exacto. Muchas veces vemos físicamente rasgos que en nuestros ojos, nuestras pupilas, muchas veces se nos puede hasta erizar la piel cuando vamos por la calle y sentimos un ejemplo de miedo es que nos vayan a robar, nos vaya a suceder algo, se hace tarde. En diferentes ocasiones podemos experimentar aún desde niños gradualmente lo que es el miedo. También ahora como adultos podemos identificar el miedo, entre ellos el miedo a lo desconocido o el miedo al fracaso. ¿Qué significa esto? A lo mejor es no tener a ciencia cierta qué es lo que va a suceder en un futuro y sentir esa incertidumbre a lo desconocido. Es lo que más es visible en la vida adulta. Sí, también podríamos hablar de miedo a la soledad. Esto es como que algo muy común en las personas. Cuando, sobre todo en la edad en que el joven se aleja de su familia, quizás va a la universidad, cambia de país, de ciudad donde vive y llega a momentos de sentirse solo y siente ese miedo a esa soledad porque está habituado a estar con su familia, con ese grupo de personas. También esto se ve muchísimo, muchachas, en las personas de edad adulta, porque ya sus hijos se van, muchas veces la pareja se muere o se separan, entonces queda esta persona sola y empieza con estos miedos a sentir esa soledad, como que no hay nadie, y empiezan esos miedos y esos temores, como ustedes dicen, el miedo llega a un momento que le afecta profundamente a esa persona. Entonces también podríamos hablar de otro tipo de miedo, que es ese miedo a la enfermedad. Yo creo que todos queremos estar sanos, a todos nos agrada estar con buena salud, nadie quiere estar enfermo, nadie quiere estar en un hospital. Hay muchos que le tienen miedo hasta un pinchazo de la aguja para una inyección. Sí. Entonces, ir a hacerse diferentes análisis, pasar por aparatos, ir a hospitales, para muchas personas entran en pánico con esto, les da mucho pavor y sentirse enfermos, estar en una cama, sentir dolor, yo creo que a nadie le gusta y existe ese miedo también a estar enfermo, porque siempre que estamos enfermos pensamos en algo que es inevitable para todo ser humano, que es la muerte. Y hablando de esto, existe ese miedo a la muerte. ¿Por qué existe ese miedo a la muerte? Porque nadie sabe qué pasa después que morimos, a dónde vamos, qué va a acontecer. Entonces, todos estos miedos se reflejan en el ser humano, se clasifican de diferentes maneras y es como que algo que está latente en cada persona. Así es, y también pues hay personas que le tienen miedo a las alturas. Conocí algunas personas que incluso hasta de 3 metros, 5 metros, ellos miran para abajo y sienten de una vez como esa sensación como si se fueran a caer, sí. Y también hay personas que le tienen miedo a la oscuridad. Que incluso para dormir no pueden dormir con las luces totalmente apagadas, sino que necesitan como esa pequeña lucecita como para ellos sentirse tranquilos, porque cuando siente todo en lo oscuro, entra como ese pánico, como si lo fueran a ahogar, incluso como si sintieran morirse ahí en ese momento. Sí, el miedo de diferentes maneras, en diferentes bases, cada uno lo experimenta a su manera, según su condición, según su carácter, su conducta, podríamos decir, está presente allí. Y es algo que lo vemos a diario en los niños, en los adolescentes, en los ancianos, en todas las edades, en todo tipo de personas. Hemos hablado ya de que es un sentimiento. Nos vamos a ir a pausa y de regreso de pausa vamos a compartir con ustedes dónde se originó el miedo, por qué lo sentimos, por qué está presente en nuestras vidas. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Avanzamos con más de nuestro tema de hoy. Estamos hablando de el miedo y sus efectos en cada uno de nosotros. Y yo sé que hay muchos que están allí atentos en esta hora porque nos identificamos. En muchos momentos de nuestra vida nos identificamos con eso de sentir miedo y es un sentimiento no agradable. No es algo que nos alegra, que nos hace felices, no. Nos lleva a los temores, nos lleva a la angustia. Entonces es importante conocer, saber de dónde viene el miedo, de dónde proviene, por qué sentimos eso negativo en nosotros, qué pasa, dónde se originó, por qué nos acontece y por qué le acontece a todos, no es a algunas personas, a algunas clases sociales, sino que a todas las personas.
quiero, si usted tiene una Biblia allí en casa, quiero invitarle a leer en el libro de Génesis, capítulo 3, verso 8 al 10, dice así, en el nombre de Jesús. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer, o sea, Adán y Eva, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Luego Dios le dice, ¿por qué se dieron cuenta que estaban desnudos? ¿Acaso ustedes comieron de la fruta del árbol que se les mandó que no comiesen? Ya Dios sabía que ellos lo habían hecho, pero Él les pregunta. Entonces allí sintieron ese miedo. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió? ¿Qué aconteció en ese momento allí en el jardín del Edén? Porque Dios había colocado al hombre y a la mujer en medio del huerto y les había dado todo. Ellos estaban llenos de paz, de alegría, de seguridad, tenían una plena confianza. Dios hablaba con ellos, todo lo tenían, todo lo dispuso para ellos, todo se lo hizo perfecto. Ellos tenían una vida feliz. ¿Por qué en ese momento se sienten que están desnudos? ¿Por qué sienten ese sentimiento negativo, valga la redundancia, ese miedo, ese pánico? ¿Por qué corren y se esconden? Entonces, a ellos les aconteció aquello porque ellos hicieron lo contrario a lo que Dios mandó, desobedecieron. En el momento que ellos desobedecen, en ese momento se alejó de ellos esa confianza, esa paz, esa plenitud y entró ese temor, ese miedo, vino esa angustia, vino ese sufrimiento a sus vidas y por eso ellos supieron que habían fallado y que iban a tener consecuencias porque ya Dios se lo había hecho. Esto podríamos explicarlo que es como cuando una persona comete un delito y está por ahí en la calle suelto y de repente sabe que él cometió el delito, pero la ley no lo ha encontrado. Pero cuando llega el momento que llega esa patrulla, llegan esas personas, esos agentes, llegan y lo prenden, lo agarran, le colocan esas esposas, ahí él ya sabe, esa persona sabe que va a pagar por lo que ha hecho, porque en su conciencia lo acusa y sabe que ha cometido un delito. Así le pasó a Adán y a Eva. Ellos sintieron miedo, ellos se angustiaron, se desesperaron, se escondieron, porque habían fallado a Dios. Allí inició el miedo en el hombre, en el ser humano. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado, de haber desobedecido la orden que Dios les había dado. Perdieron todo aquello tan hermoso que ellos tenían. Así, de esta forma, acabas de explicar de dónde se originó el miedo. Y no es algo, sabemos que está desde el inicio, no es algo que es algo reciente, es parte de nosotros, aún siendo bebés, podemos experimentar esta emoción. También él parte y se hace presente en todos los aspectos del ser humano. A medida que pasa el tiempo, se ve reflejado aún al punto de llegar a convertirse en una patología, cuando ya las personas no pueden encontrar paz, sino que están en modo supervivencia, siempre alerta. Puede ser porque, como tú dices, su conciencia, le acuse de algo, o sencillamente por cambios hormonales, ellos pueden sentir este tipo de adrenalina en sí. Pero podemos encontrar en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así podamos presentar muchas distintas personas médicamente tienen diagnosticados depresión, ansiedad, todo ese tipo de enfermedades. Poco a poco, hasta llegar a ese punto, se han originado desde el granito del miedo que fue sembrado. Entonces, por eso, a todas las personas que en determinado momento pueden llegar a sentirse de esta forma, quiero decirles que en la palabra de Dios, en el libro de Primera de Pedro, vuelvo y repito, capítulo 5, verso 7, dice que echemos sobre Él toda vuestra ansiedad y todas esas cosas que nos agobian, porque Él tiene cuidado de nosotros. Sí, porque ese fue el ejemplo que Dios nos dio desde el principio. Cuando Adán y Eva pecan y están allí escondidos, ¿qué hizo Dios? Los llamó, les dio normas, les dio mandamientos, pero dice que los vistió. Lo primero que hizo fue que los vistió, los cubrió, los ayudó. Y hasta el día de hoy viene esa herencia de pecado y viene esa herencia del miedo, ese sentimiento, pero Dios siempre está presente con el ser humano que le reconoce a Él, que busca su ayuda para sacarlo de esa condición. Vemos también que el miedo se ha convertido en muchas personas en algo que
es como una patología, como tú lo decías, Julia, pero que llega al extremo de afectar la salud emocional, psicológica y la salud física también. Es impresionante lo que puede hacer, los efectos que puede dejarnos el miedo. Así es, no solamente emocionalmente, sino que en nuestro cuerpo hay como esas ciertas alertas. Unas de ellas, al sentir miedo, vamos a sentir aceleración, lo que es taquicardia en nuestro corazón. También el aumento de la glucosa en la sangre, hay niveles altos que se elevan, y también el metabolismo, aún su proceso es más rápido cuando nosotros nos presentamos a diario miedos en nuestras vidas. Así es, de esta forma también podemos experimentar cada uno que cuando sentimos este temor, este miedo, sea de donde venga, el aumento en la adrenalina, la aceleración no solamente del corazón, sino la respiración, todo nuestro organismo se acelera a tal punto que nuestras pupilas se dilatan y hay tensión muscular. Cuando todo esta carga está sobre nosotros, podemos sentir en nuestros músculos, en todo, que estamos prácticamente bloqueados al punto de que pueden, a raíz de esto, llegar a entrar en una crisis, en un shock. Y de ahí provienen lo que son el estrés postraumáticos, que se desencadena a partir de un miedo. ¿Por qué nos afecta tanto el miedo? Sería la pregunta. Nos daña emocional, psicológico, ya vemos que nos afecta la salud. Algo impresionante, increíble, que quién puede pensar que el miedo le puede afectar su salud. Lo puede llevar hasta la muerte, porque en ese pánico puede sufrir un infarto y puede morir. Sí. Muchas veces hay personas que quedan paralizadas con el miedo, bloqueadas totalmente, que pierden hasta la memoria por un acontecimiento, una situación que han vivido. Entonces nos damos cuenta que desde el principio el ser humano fue diseñado por Dios para tener una constante interacción con Dios, una constante relación con Dios, del hijo a padre. El hijo, que hace con el papá, le pregunta lo que no puede entender, le pide aquello que no puede obtener. El padre siempre está al cuidado de suplir toda la necesidad del hijo y de orientarle. Así es Dios con nosotros. Cuando nosotros no tenemos una relación con Dios, estamos aislados, alejados de Dios, entonces sufrimos de miedos, de inseguridades, de temores. Vienen todas estas cosas a nuestras vidas. He ahí por qué es tan necesario que el hombre conozca las Sagradas Escrituras, que el hombre conozca el propósito para el cual Dios lo creó. ¿Qué significa Dios en nuestras vidas? Lo significa todo, porque Él nos creó, nos formó y es el que tiene el poder para hacer que nuestras vidas sean unas vidas placenteras, que todo tenga sentido, que hallemos la solución a todo. Todo procede de Dios. Entonces, cuando el hombre no tiene esta relación con Dios, entonces el hombre entra en estos miedos. Es por causa de que, dice la palabra de Dios en Juan 15:5, dice, yo soy la vid es la mata de uvas, ¿sí? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El que permanece en mí, en la relación con él, entonces él permanece en nosotros, porque si nosotros hacemos como él dice, él dirige nuestras vidas, él nos cuida, él nos protege, él nos bendice, él está al cargo de nosotros. Dice la palabra del Señor, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ese es el problema por el cual el hombre está padeciendo y ha padecido durante muchos años de estos miedos, de estas situaciones, porque está separado de Dios. Pero hoy, ¿qué hace el Señor? Hoy el Señor Jesucristo nos está dando esa oportunidad de que nos acerquemos a Él, de que empecemos a tener una relación con Él. Si tú sufres de miedos, si en tu vida está presente esto, si se ha hecho una enfermedad en ti, hoy Dios te está diciendo, hijo mío, acércate a mí. Te estoy dando una oportunidad que entres en relación conmigo. Yo soy tu padre, te puedo proteger, te puedo proveer, te puedo sanar, te puedo dar todas las cosas. Porque vemos ejemplos en la Sagrada Escritura del pueblo de Israel. El pueblo de Israel cometió muchos errores porque somos débiles y a veces por ignorancia, por falta de conocimiento de las Sagradas Escrituras, cometemos muchos errores, pero vemos ese ejemplo en la palabra del Señor. Así es, ese ejemplo lo podemos encontrar en el libro de Salmos, capítulo 78. Es muy extenso y tiene por título Fidelidad de Dios hacia su pueblo infiel. Vemos que a partir del capítulo 21 relata que el fuego de Dios se encendió y estaba indignado. Dice que Jehová Dios y se indignó
y encendió fuego contra Jacob. Ahí relata que Dios, o por obvias razones, por el mal comportamiento del pueblo de Israel, estaba molesto y vino castigo. Pero sin embargo, dice en el capítulo 20, versículo 23 dice, sin embargo mandó las nubes de arriba y abrió la puerta de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiese y les dio trigo de los cielos. Aún estando molesto por obvias razones, jamás dejó al pueblo de Israel desamparado. Dios no te desprecia, Dios no desprecia al hombre que se acerca a Él, no importa la condición en que esté, no importa lo que haya hecho, no importa si tú has cometido pecado, si has faltado, si has vivido una vida alejado de Dios, si te vuelves al Señor, si en este momento tú piensas en Dios, si hablas con Él, si te da la voluntad tu alma, tu conciencia, tu corazón te inspira a hablar con Dios, hazlo, porque Dios está dispuesto para ayudarte, para extenderte la mano, para darte esa salida. Nos vamos a pausa y de regreso continuaremos con más del tema de hoy, el miedo y sus efectos. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Y yo te digo, amigo, que a Jesucristo debe de aceptar. De nuevo con ustedes, gracias por quedarse en sintonía con nosotros. También quiero darle las gracias a todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Premio 103.9 los días domingos de 7 a 9 de la mañana. Hoy estamos hablando del miedo y sus efectos. Realmente nos damos cuenta que el miedo no es agradable y que ocasiona en nosotros, como dijimos al principio, en el transcurso que ya llevamos del tema, esos sentimientos que crea en nosotros no son buenos, son negativos. Sufrimos, no nos sentimos felices cuando somos poseídos por el miedo. Pero hoy estamos aquí para traerles a ustedes esas buenas noticias de parte de Dios, cómo usted poder vencer ese miedo, cómo salir del miedo, pero también poderles orientar cuáles son las causas del miedo. Porque si nosotros, por ejemplo, hay algo que nos hace daño, un medicamento, y dejamos de tomarlo, vamos a tener salud. Entonces, en este caso, si nuestra conducta, si nuestra manera de ser, en nuestro estilo de vida, estamos produciendo ese miedo, estamos haciendo que ese miedo crezca en nosotros, entonces Dios nos da las herramientas para nosotros poder dejar de hacer aquellas cosas y poder obtener esa tranquilidad, esa paz que a todo mundo nos gusta tener, andar confiados, andar seguros. Podemos hablar podría dar un ejemplo que le pasa a muchas personas. ¿Qué acontece? Que los hábitos de vida, quizás las cosas que nosotros hacemos, o vamos a decir, lo que usamos para distraernos, porque muchas personas se distraen viendo películas. Vamos a poner como ejemplo esto. Entonces, ¿qué pasa cuando tú estás viendo una película de terror? Tú estás viendo algo que no es agradable al ser humano, porque si alguien le quita la vida a alguien, si tú ves algo diabólico, satánico, eso te asusta, eso te crea sentimientos negativos, porque es algo malo, es algo que no viene de parte de Dios, que es parte del enemigo. Entonces hay personas que les gusta ver películas de terror y luego andan asustados, andan con mucho miedo. Y podíamos ver que este tipo de prácticas hacen las personas esclavas. Después, cuando ya termina la película, no pueden dormir. Al otro día andan con ese sentimiento, ese pensamiento, están asustados. Entonces, otra de las situaciones que podríamos ver es las personas que practican idolatría. Cuando una persona sigue mucho postrándose ante un ídolo, sigue creyendo que ese es Dios, después va a tener pesadillas en sus sueños, no va a tener paz, no va a estar tranquilo, porque esto hace un efecto negativo, porque es abominable a Dios, es pecado, es una práctica que es contrario a los mandamientos de Dios. Dios lo prohíbe y el hombre lo hace, entonces te genera eso que le generó a Adán y a Eva, que corrieron y se escondieron porque habían pecado. El pecado hace un efecto dañino, negativo, angustioso dentro del ser humano. Hay otras personas también que practican inmoralidad sexual y sus conciencias están cargadas y ellos están esclavizados. Y cuando de repente piensan, me puedo morir, va a pasar algo, tal cosa, sienten ese miedo dentro de sí, porque la conciencia les acusa, han hecho algo malo, se sienten como perseguidos por sí mismos, por su propia conciencia. Hay otras personas también que le quitan la vida a otro y no pueden tener paz ni descansar en ningún lado, despiertan, tienen pesadillas, sufren. Todas estas clases de prácticas de las personas los llevan a estar presas de miedo y de pánico, hasta de terror. ¿Por causa de qué? De ver cosas, de pensar cosas, de hacer cosas que son pecado.
delante del Señor. Entonces el pecado produce en el hombre miedo, angustia, inseguridad, inmediatamente lo aleja de Dios. Entonces, si tú estás viviendo esa situación, si estás allí de repente, estás en depresión, te sientes mal, no puedes dormir, estás desesperado, te has mudado de casa, de pueblo, de lugar, y estás en esta condición, hoy el Señor Jesucristo te está hablando a tu vida. Hoy el Señor te dice, vengan a mí los que están cargados y cansados y yo los haré descansar. Así dice la palabra del Señor. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, encontramos en Dios perdón de pecados. La Biblia dice que si el hombre se arrepiente, Dios lo perdona. Para eso Dios dejó el Evangelio. Por eso estamos predicando las Sagradas Escrituras, la palabra del Señor, porque aquí están los pasos para el hombre llegar a Dios, que es arrepentirse, reconocer que ha fallado, hablar con Dios, pedirle a Dios perdón, como uno le dice al papito de la mamita cuando se porta mal. Uno llega y le dice, perdóname papá, mamá, y uno pide perdón. ¿Y qué hace el papá y la mamá? Lo abraza, lo perdona, lo ayuda a salir de la situación en que está. Así Dios quiere hacer con tu vida hoy, lo puede hacer contigo en este momento. Si eres presa de estas situaciones de miedo, hoy tú tienes la salida a mano. Y podemos ver muchos ejemplos en las Sagradas Escrituras de hombres y personas que vivieron experiencias difíciles, pero que Dios los ayudó. Así es, uno de esos ejemplos es Jacob. Jacob tuvo en un momento de su vida, sintió miedo porque él tenía miedo de que Saúl, su hermano, atentara contra su vida. Y cuando él iba al encuentro con él se enteró que Saúl también venía al encuentro. Dice en el capítulo 32, verso 7, dice, entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Él sintió esa angustia en sí porque él pensaría que su hermano lo iba a matar, pero él hizo algo en medio de esa circunstancia, en medio de esa angustia, él clamó al Señor. En ese mismo capítulo, en el verso 11, Jacob le decía al Señor, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. Le estaba contando su situación Jacob al Señor, y vemos que el Señor, como miró la circunstancia de Jacob, miró que él le clamó a él, el Señor le brindó la salida a Jacob en medio de esa circunstancia. Y eso es lo que hace el Señor hoy en día también con nosotros, en medio de la circunstancia, en medio cuando sentimos esa angustia, ese miedo de nosotros, cuando se lo presentamos a Dios, cuando dejamos nuestras cargas, como lo decía la hermana Ana, el Señor nos da paz, nos da esa tranquilidad porque estamos descargando toda nuestra ansiedad, todos nuestros miedos ante la presencia del Señor. Así es, de esta forma podemos, con lo que hemos hablado durante el tema, nos hemos dado cuenta que el miedo es también donde hay miedo no puede haber paz, donde hay miedo no puede haber tranquilidad, no puede haber felicidad. No creo que una persona, o por lo menos típicamente una persona llena de este temor, no puede vivir una vida normal o disfrutar de los pequeños placeres o bendiciones de la vida que Dios nos regala. También en el libro de Primera de Reyes, capítulo 19, vemos un ejemplo claro de lo que era Elías cuando huye a Oreb. Ahí vemos en el versículo 9, dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Pero en el versículo 4 dice, y él se fue por el desierto un día de camino, un día, era tanto el miedo que no le importó entrar en el desierto donde tú no tienes absolutamente nada, solamente sol, calor, desesperación. Dice que entró un día de camino en el desierto y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, así era tanta la aflicción que tenía dentro de sí, deseando morirse o tal vez en ese momento cometer suicidio, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y he aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Es la mano de Dios justo en el momento indicado, en ese punto de quiebre en lo que necesitamos. Él envía personas adecuadas, pensamientos adecuados. Quizás el día de hoy este es ese pensamiento adecuado o esta señal adecuada para que el Señor te diga que si estás a punto de cometer ciertas cosas o a este punto de quiebre al momento de colapsar, Él dice que tengamos paz en Él, porque así como ha ayudado a lo largo de la historia universal a cada uno de sus hijos, hasta hoy su gracia ha sido suficiente y nos alcanza. Sí, y Él sigue ayudando a cada uno que puede confiar en Él, que puede pensar en Él y acudir a Él, que es lo más importante. Tenemos otro ejemplo de Saúl y David.
Saúl había fallado delante de Dios, este rey, había cometido errores, ya el corazón de él no era puro para con Dios, pero David sí, y vemos que la misma situación les acontece a los dos. Está en 1 de Samuel, capítulo 17, verso 11, dice, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron miedo. Este era un gran gigante que amenazaba todos los días, iba y se paraba enfrente de los escuadrones del Dios viviente, que era el pueblo de Israel, y los amenazaba porque los iba a matar, los iba a destruir, porque él era un gigante y tenía un ejército mayor. Entonces el rey, aún siendo rey, él tenía miedo. Dice la palabra del Señor. Dice, entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. Fuese oso, fuese león, tu siervo lo mataba. Cuando él le dice esto, le cuenta que él era pastor de ovejas y que él defendía las ovejas de su padre. Si fuera un oso que salía, él mataba a ese oso, mataba a ese león y guardaba las ovejas de su padre, y que con esa misma fuerza, con ese mismo poder de Dios en él, él iba a derribar ese filisteo, y así lo hizo David. Dice que buscó unas piedras en el arroyo y las metió en su saco pastoril y fue a la línea de batalla y sacó una piedra y la puso en su honda, y el filisteo venía contra él, y él dice que lanzó esa piedra y derribó al filisteo y corrió hacia él y le quitó su espada que tenía, y con su propia espada le cortó la cabeza. Mientras que Saúl, siendo el rey y teniendo todo el ejército, no pudo vencerlo y tenía miedo por causa del pecado, David, que estaba en la presencia de Dios, con la fuerza de Dios, él pudo vencer ese gran obstáculo. También nos damos cuenta, tenemos otro ejemplo de los discípulos, cuando andaban con Jesús. Porque muchas veces nos pasa a nosotros como cristianos. Nosotros sabemos que debemos orar en el momento que pasa una situación en nuestras vidas, porque no estamos exentos a vivir circunstancias difíciles en la vida. Pero a veces nos olvidamos y entramos en incredulidad, perdemos la fe. Dice que Jesús andaba en la barca con los discípulos y se levantó una tormenta, una gran tempestad en el mar, y ellos se asustaron porque dijeron, vamos a perecer, nos vamos a ahogar aquí, pero se olvidaron por un momento que Jesús estaba con ellos en la barca. Dice que cuando lo despertaron y lo llamaron, el Señor les dijo, ¿por qué no tenéis fe? ¿Dónde está vuestra fe? Él estaba con ellos ahí. Entonces muchas veces tenemos las Sagradas Escrituras a la mano, muchas veces tenemos, aunque sea la oportunidad de hablar con Dios, de mirar al cielo y decir, Señor Jesucristo, ayúdame. Pedirle a Dios la ayuda, y no lo hacemos, sino que nos quedamos con aquel pánico, con aquel miedo, paralizados allí. Pero hoy el Señor nos enseña que podemos salir, porque encontramos estos ejemplos en la Sagrada Escritura, ejemplos que nos dan fuerza, que nos dan motivación, que nos dan confianza, que nos llenan de esperanza para enfrentar la vida, los miedos y las adversidades que podemos tener. Así es, y es que en el Salmo 91 nos dice la palabra de Dios, algunos pues tienen en su casita como el Salmo 91 ahí abiertos en su casa, lo dejan abierto y como que se olvidan, no, también es nosotros apoderarnos de esta palabra. Dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, decía el salmista David, diré, yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. En medio de las angustias, querido televidente que nos está escuchando, aferrémonos de este Salmo, no solamente dejarlo abierto, sino nosotros apoderarnos de esa palabra. Y en el verso 14 dice, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Cuando usted le coloca la confianza en el Señor Jesucristo, se abraza, se refugia en los brazos del Señor Jesucristo, tenga la plena seguridad y confianza que el Señor le librará de esa circunstancia en la que usted está pensando, si es pensamiento de muerte o si es que usted mismo se quiere suicidar. El Señor le va a dar la suficiente capacidad para librarse a usted de esa angustia en ese momento en que estás. Así es, también algo que es muy evidente, muy coloquial, muchas padres de familia o madres solteras en cuanto a la situación económica, el miedo, lo que puede ser al fracaso más allá, no poder brindarle a sus hijos un buen futuro, una buena alimentación, un buen bienestar. Entonces algo que en cuanto a la situación actual mundialmente, porque sabemos que mundialmente estamos pasando por una situación financiera algo difícil, puede verse a cabo de esto, porque muchas personas, tantos hijos, podemos dormir tranquilos, pero no sabemos que nuestros padres están con ese constante miedo ahí latente. En el libro de Salmos, capítulo 23, versículo 4, dice en el nombre de Jesús, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es el Señor quien infunde esas fuerzas en cada uno de nosotros. Y también, solo 10 capítulos más adelante, en el capítulo 34, verso 4, dice, busqué a Jehová y Él me oyó. Dice, busqué. No esperé que Él, Él lo sabe todo. Él sabe absolutamente todo. Simplemente es nosotros allegarnos hacia Él con un corazón dispuesto en su presencia. Dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. No dice de algunos, engloba a todos los temores que podamos tener en nuestras vidas. Tener esa confianza plena en Dios. Y no solamente sabemos que la palabra de Dios es poderosa, es la palabra de Dios, pero no tenerla como un amuleto, sino saber apreciarla y vivirla y apropiarnos de ella. Es que buscar a Dios es buscar la palabra. Ujú. Sí. Es abrir la Sagrada Escritura, es leerla, porque es la voz de Dios, es la boca de Dios, es creer, porque nos hace falta creer. Hemos mirado el libro, como dice Julia, muchos tienen la Biblia como un libro bonito, bueno, pero simple y llanamente no lo creen. Simplemente lo tienen allí, porque si lo cree el hombre, lo pone en práctica. Cuando yo creo algo, yo lo aplico a mi vida. Entonces, ¿qué tan cerca está Dios? ¿Qué tan cerca está la ayuda? Solamente que el hombre tiene que tomar la disposición y acudir a Dios, hacer una oración, hablar con Dios, pedir ayuda, buscar el auxilio, porque muchos cuando tienen miedos buscan el auxilio del amigo, del vecino, de la luz, de la electricidad, prenderla si están en lo oscuro, e ir a un lugar, pero no buscan realmente la solución donde está. La solución está en Dios. Breve pausa, ya regresamos con más de nuestro tema, el miedo y sus efectos. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Y yo te digo, amigo, que a Jesucristo debe de aceptar. Avanzamos con más nuestro tema de hoy. Estamos hablando del miedo y sus efectos. Y hay un miedo que la mayoría de personas lo sufren, y ese es el miedo a la muerte. Pero hoy queremos dejarte una palabra a ti, querido amigo, amiga, hermano, que nos estás observando, que sientes ese miedo a la muerte. La palabra de Dios nos dice en Salmos 48:14, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. ¿Cuál Dios? El Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que se manifestó en carne en Jesús, que trajo el Evangelio, que nos trajo esas buenas noticias de que podemos arrepentirnos, bautizarnos en el nombre de Jesucristo y nuestros pecados son perdonados, recibir el Espíritu Santo, recibir poder en nosotros para decirle no al pecado y poder tener la capacidad de parte de Dios en nosotros para vivir en santidad, para ser obedientes al Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos esa relación con Dios, tenemos esa confianza, esa comunicación con Dios, acontece esto, dice, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Eternamente, o sea, después de la vida, desde que nacemos hasta la eternidad, Él va a estar con nosotros. Y luego dice, Él nos guiará aún más allá de la muerte. Esto es algo glorioso, impresionante lo que Dios nos habla en esta palabra, que si caminamos con Él, que si somos obedientes a Él, que si nos apartamos del pecado, Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. ¿Por qué temer a la muerte si la muerte es la que nos va a acercar a Él? El día que nosotros salimos de este cuerpo de carne, vamos a estar eternamente con nuestro Dios. Él nos dará un nuevo cuerpo, un cuerpo celestial, para que habitemos eternamente con Él. Entonces, estos son maravillosas noticias y vamos a dejarles a cada uno de ustedes esos versículos de la palabra de Dios que nos sirven como apoyo, como decir, el Señor nos da una recomendación y también nos da una palabra de aliento. Así es, quiero compartir con ustedes en Isaías capítulo 43, verso 1, nos dice el Señor, ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, y también te dice a ti, querido amigo y hermano, no temas porque yo te redimí, te puse por nombre, mío eres tú. Y en el verso 5 vuelve y dice, no temas porque yo estoy contigo. Eso es lo que quiere que el Señor Jesucristo quiere regalarte en esta hora, es para que usted coloque su confianza en el Señor Jesucristo, y aunque vengan esos miedos, usted aférrase al Señor Jesucristo, porque en el verso 34, verso 6 dice, lo que miraron a él
los que miraron a él alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. ¿Qué quiere decir? Cuando usted mira al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo te alumbra y usted no va a ser avergonzado porque usted está colocando la confianza en el Señor Jesucristo. Cuando usted lo busque, como lo decía Julia, cuando usted invoque el nombre de Jesús, el Señor te va a dar a ti esa fortaleza y esa esperanza, y verás cómo usted más adelante puede estar feliz y contento porque el Señor te libró de esa circunstancia, de ese miedo, de esa angustia. Aunque usted pensaba que no podía salir de ahí, el Señor te va a librar. También podemos leer en Salmo 115:11, dice: los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. En Salmo 56:3-4 dice: en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré que pueda hacerme el hombre. Así que sea cual sea la circunstancia, el Señor nos dice hoy en su palabra: no temas. Si viene peligro de hombre, no temas. Si viene peligro de la naturaleza, no temas. Si hay un problema de dificultad económico, no temas. Si hay enfermedad, no temas. Si estás ante la muerte, no temas. Dice el Señor al hombre que tiene una relación con Él, a ese que lleva su nombre. Porque como decía la palabra que leía Kareli, los que miraron a Él fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. El hombre que lleva el nombre del Señor invocado en su vida, Dios va a proteger ese cuerpo, Dios va a proteger esa vida, va a proteger esa familia, porque su nombre está invocado allí y Él tiene un compromiso con esa persona que le ha recibido. Así que hoy les motivamos a ustedes a recibir a Jesús en su corazón, a tomar la Sagrada Escritura, a colocar en práctica todas estas palabras. Así es, hablando de no temer, en el libro de Lucas capítulo 12, verso 32, dice: tesoro en el cielo. Como acababas de decir, Ana, nos hablaba sobre el compromiso que Dios tiene con las personas que han aceptado el nombre de Jesús, que han aceptado a Dios en su vida como su único y suficiente Salvador, el que lo va a refugiar de todo. Dice: no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre ya le ha placido daros el reino. Ya no hay que temer, si estamos bajo su cobertura, no hay que temer, porque Él ya le ha placido darnos esa salvación, solamente hay que ser parte del reino. Entonces, esto es lo que le podemos dejar a ustedes ya como recomendaciones finales, estas hermosas palabras de nuestro Dios, estas promesas y este llamado para que tú te acerques a Dios, para que tú formes parte de este pueblo, de la iglesia del Señor, para que tú puedas ser hijo de Dios, porque el día que te bautices en el nombre de Jesús, ese día pasas a ser hijo de Dios. Hasta hoy estás lleno de miedos y de temores, pero el día que abras tu corazón al Señor, aceptes este evangelio, camines de la mano con Dios, tú puedes hablar con Dios, puedes pedirle a Él cualquier circunstancia que estés viviendo, Él te va a librar. Tú puedes clamar a Él y Él dice: no temas. ¿Por qué? Porque oramos. Lo que hacemos es orar, como dice la palabra de Dios, y voy a dejar a recordarles este versículo que ya Julia lo leyó en un principio. Dice en Filipenses 4:6: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esto es lo que tenemos que hacer. Siempre que haya una situación, que haya un miedo, que haya una dificultad en nuestra vida, vamos a orar, vamos a hablar con Dios, vamos a pedirle a Dios la ayuda, vamos a abrir las Sagradas Escrituras, vamos a leerlas, vamos a creer y a confiar que Dios está con nosotros, que Él es el Todopoderoso. Él no es un hombre para mentir, Él no es un rey, Él no es un político, Él no es un científico, Él es el Todopoderoso, Él es el creador de los cielos, de la tierra, el que nos dio la vida, el que nos formó, el que nos diseñó, el que hace que las plantas germinen, el que hace que los pájaros canten, el que hace que las aguas bajen por los arroyos, el que hizo estas maravillas. Ese es nuestro Dios, el que te estamos predicando a ti, el Señor Jesucristo, el Dios eterno, que quiere que el hombre esté en paz, que esté lleno de confianza, que no esté angustiado ni asustado, ni lleno de temores, sino que tenga paz, que habite confiado, que sea feliz, que disfrute del día a día, que donde quiera que camine se sienta confiado, porque el Señor Jesucristo va delante de nosotros. Así dice su palabra, que cuando nosotros le obedecemos a Él, Él va delante de nosotros abriendo camino. Dice que va enderezando lo torcido, para que nosotros pasemos por camino derecho y estemos en paz y felices. De verdad que estas promesas nos llenan de esperanza, nos llenan de motivación, poder estar aquí con ustedes, poder darles este aliento, poder darles esta palabra de salida, esta palabra de solución, las promesas de Dios, lo que nosotros vivimos, porque un día nosotros también sufrimos de temores, ¿verdad, muchachas?
que vivimos estas experiencias porque no conocíamos al Señor, porque estábamos en pecado, vivíamos en estos miedos, pero cuando hemos llegado al Señor, el Señor Jesucristo nos ha librado de todo esto y hoy habitamos confiados, y es lo que queremos, que cada uno de ustedes pueda tener esta plenitud de vivir la vida en paz, en confianza, en seguridad, aún en medio de las circunstancias, aún en medio de la guerra, aún en medio de los conflictos que estamos viviendo en el mundo, aún en medio de los problemas familiares, de todo. Sabemos nosotros que aquí está una promesa de Dios, que Él dice que Él va a ayudarnos, nos dice: no temas, clamen a mí y yo les responderé y les mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te daré todo lo que necesitas. Esa es la promesa de Dios. Gracias, Julian. Gracias, Carelis, por estar con nosotros hoy aquí. Gracias a ti, querido televidente, amado amigo, amiga, hermano, que estuviste con nosotros durante todo el programa. Que Dios te bendiga, bendiga tu vida, tu familia. Gracias a Imayú. Y agradecidos con nuestro Dios porque Él nos dio el honor y el privilegio de hoy de haber compartido con ustedes este glorioso mensaje de Él. Dios les bendiga. Cristo es el camino, la verdad y la vida y la felicidad. Yo te digo, amigo, que a Jesucristo debes de aceptar. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Si sigues a Cristo, Él te guiará por la senda justa y del amor. Y créele, acéptale, síguele, y al fin podrás hallar y la felicidad.